va la cuñita. Entonces, amigos, muy buenas noches. Gracias, Pedro, por el pase. Un poco lo que habíamos comentado ya en la parte final de Punto Final. La decisión del Congreso de la República con 84 votos de... A ver, no es solamente una investigación, ¿no?, a algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia por algunos hechos en particular. Es a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia en un proceso sumarísimo. Y hoy día hemos leído también que Lady Camones, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también va a continuar con una investigación paralela para eventualmente acusar constitucionalmente a alguno o a los 7 magistrados. Vamos ahora a analizar un poco la defensa de la Junta Nacional de Justicia. Hoy lo he visto a Aldo Vázquez, hoy he estado en una entrevista, ¿no?, con galletitas y prácticamente, ¿no?, son unos angelitos de la Junta. Todo mal cuando se analiza desde ese punto de vista el trabajo y a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, vaya, que mal se ha comportado. Se ha comportado mal desde el inicio. Yo denuncié en el 2021, en un programa en la radio que tenía, la situación irregular de la magistrada Inés Tello, que en una interpretación auténtica, al mejor estilo de Fujimori en los 90, los miembros de la Junta, entre amigos, interpretaron más allá de lo que la norma dice, y aquí también creo que lo puse en algún momento del programa. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, creo que de los 45 hasta los 75. Entre los amigos, y hay que decirlo también, porque esto se enmarca, como lo ha dicho el propio Juan Carlos Tafur y Jaime Daltaus en sendas columnas, dentro de esta guerrita de represalias entre, si se quiere, caviares fujimoristas. ¿Ok? O finalmente anticaviares, antifujimoristas, como usted quiere mencionarlo. Lo único que finalmente demuestran es que una secta que no piensa en el país, una visión completamente sectaria de ambos grupos, que se sienten por encima de la autoridad moral unos y los otros simplemente en una represalia absoluta se quieren tumbar todo. Juan Carlos Tafur incluso dice que él no cree, y yo adhiero a esa idea, de que no es que haya un plan en el Congreso de la República y en los partidos políticos que efectivamente se quieren tomar el poder, tienen un plan para hacer algo con esa toma del poder. No. Es simplemente reactivo. Como chiquitos, como pataletudos, como lo dije, monitos con metralleta, de un lado y de otro. Y claro, algunos me dirán, pero no, la equidistancia. No es equidistancia, es simplemente poner el tema en su justa medida. Un paralelo. Se han cumplido, no sé cuántos años de la muerte, en septiembre, del golpe de Estado de la muerte de Allende. Creo que fue el golpe de Estado de Pinochet o la muerte de Allende. No, la muerte de Allende fue en septiembre. Pero bueno, ha habido justamente... Bueno, sí, claro, estamos en septiembre, ya 10 de septiembre. Exactamente, correcto. Y la discusión en Chile termina siendo, por un lado, y es curioso cómo se repite, ¿no?, en el Perú. Por ejemplo, hoy en el diario La República hay una columna de Irma del Águila, siempre con una posición ideológica clara, que dice Allende el estadista, un estadista. Y por otro lado, claro, ¿no?, para la derecha, prácticamente Allende estuvo a un paso de convertir a Chile en una Cuba. Y claro, finalmente uno muestra una columna de Augusto Álvarez y piensa, al igual que en el caso del Perú, ¿por qué no se puede tener una postura que es la que manda el sentido común? El gobierno de Allende fue un fracaso y Pinochet dio un golpe de Estado en el cual mató a gente inocente. Es decir, Pinochet fue un dictador y Allende fue un mal gobernante que quizás, si le dabas más tiempo, hubiese terminado convirtiendo a Chile en Cuba. Tomas una posición u otra, yo creo que no, simplemente habría que leer o ver la historia con los dos ojos bien abiertos y no solamente con uno, ¿no?, con el izquierdo o con el derecho. O sea, ahí están los hechos para analizarse de manera fría. Pero bueno, siempre el tema de la ideología. Entonces, separamos ese tema y vemos que efectivamente un Congreso de la República lleno de sinvergüenzas, en su mayoría, yo siempre digo, cuando hablo así generalizo, siempre dejo a buen recaudo, ¿no?, esas excepciones que confirman la regla. Se quiere tumbar a la Junta Nacional de Justicia en esta guerrita de represalias a la cual, repito, en el artículo de Juan Carlos Tafur, suma a Perú Libre, Vladimir Cerrón, ustedes lo verán en sus twitters, este odio contra los caviares, por lo tanto hay que cortarles la cabeza a todos. Y claro, uno se pregunta por qué el Congreso de la República, en vez de tomar estas medidas, estas revanchas, ¿no?, de Bebito, el dueño de la pelota,
no se concentra finalmente, si es que le preocupa la manera como la Junta Nacional de Justicia ha trabajado, en cambiar las reglas de juego para que efectivamente se elijan a mejores miembros de la Junta Nacional de Justicia, cambiar las normas de fondo para que el sistema funcione mejor. Pero no, nadie ve eso porque debe ser mucha chamba, ¿no? Y finalmente pues no saboreas, ¿no?, esa venganza en plato frío. Eso por un lado. Entonces, un Congreso de la República que me parece que hace mal, completamente mal. Yo acá lo dije cuando critiqué la denuncia de Patricia Chirinos, iban en esa línea, ¿no? Y se quieren finalmente tumbar a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora regreso a lo que ha sido la Junta Nacional de Justicia, porque el lloriqueo que plantea Aldo Vázquez y algunos miembros de la Junta, hay algunos que decorosamente se mantienen en silencio. Y es más, ahora veo al señor Walter Albán, que justamente en su momento representaba esa otra cara de la moneda. Ah, si no es de los míos, campañita. Y de él en la República, me tumbo al que no me gusta porque Pablo Sánchez se quede, porque es de los míos. Y además nos contraten algunas asesorías. Exactamente lo mismo. Pero ahora sale, ¿no?, con el lloriqueo y se pone duro todavía. Sinvergüenza, le dice al fiscal de la Nación, parece un periodista, un loquito periodista, Walter Albán, sin déresis, por favor. Y no comenta efectivamente todos los casos cuestionables de la Junta Nacional de Justicia. Yo decía, ayer me tiré 1 hora y media escuchando la sesión en la cual ratifican o no a la fiscal suprema, ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Y las preguntas que le hacen sobre el tema de sus cursos, ¿no?, que finalmente no tenía cómo demostrar, parece que se habían comprado en sendas denuncias que sacaron medios de comunicación, no hay ninguna pregunta que la apriete. ¿Y qué le parece el papel del MIDIS en la lucha contra la mujer? ¿Y usted qué cree? ¿Cómo aporta la cooperación internacional en el trabajo del Ministerio Público? Una vergüenza, viejo. Es decir, y se lo decía Pedro Tenorio, Cruz Silva, una activista, ¿no?, de los derechos humanos, obviamente de izquierda, trabaja en IDL. Si esa entrevista se lo hubiesen hecho a Patricia Benavides, se habría ido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reclamar que la Junta Nacional de Justicia está vendida y, sin embargo, cuestionamientos similares respecto de los estudios de Zoraida Ábalos, agüita tibia, no pasó absolutamente nada. Pero repito, eso no es una causa grave, una falta grave para que sean removidos y menos los 7. El tema de Inés Villa Bonilla, yo decía, perdón, no es Inés Villa, corrígeme con el nombre, por favor, José. Inés Villa, creo que sí. Inés Villa Bonilla, claro, ex juez. 75 años se zurraron en la norma. Y han sido tan poca cosa en la Junta Nacional de Justicia que, claro, ellos han podido exigirle al Congreso, a quien sea, señores, esta es la decisión que hemos tomado, póngalo por favor por escrito, que ya no es que tiene que tener menos de 75 para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, porque al haberlo interpretado ellos, los 7, dicen que Inés Villa se preocupó por el tema, lo planteó antes y pidieron una asesoría. El tema es que entre los 7 se taparon y finalmente decidieron hacer esa interpretación. El tema puntual es que no hay nada sobre la mesa. Es una interpretación auténtica, igualita que la de Fujimori. Porque puede ser que cuando cumple el mandato de ellos, entren nuevos 7 magistrados y la posición de esos 7 magistrados sea distinta. Porque finalmente es un tema de interpretación. La interpretación apuntaba mucho más a que solamente hasta los 75 puede ser magistrado. Mi punto es que lo han interpretado como ellos han querido, pero ni siquiera han tenido el coraje y el trabajo legal de decir, bueno, señores, a partir de ahora esto es así, póngamelo por escrito. No, repito, va a quedar a merced de que los otros miembros de la Junta que vengan en el futuro tengan esa misma interpretación que han tenido los 7. O sea, una interpretación auténtica. Lo que a mí me provoca porque Inés Villa me cae bien, es mi amiga, etcétera, etcétera. Un desastre. Después lo de Zoraida Ábalos, que en el caso de Patricia Benavides sí le están investigando y en el caso de Zoraida Ábalos no es. Pero repito, eso no justifica porque no es una falta grave. No es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo dice también Jaime Althaus en su columna. Lo de Zoraida Ábalos en el Congreso sacarla por el tema de no haber investigado a Martín Vizcarra era cuestionable, era criticable. Para mí, yo lo decía la vez pasada, no voy a extrañar a Zoraida Ábalos. Me parece un elemento nefasto que ha habido en el Ministerio Público. Pero esa es una opinión. No le puedes inhabilitar en el Congreso de la República porque eso no te gustó. Y además ella finalmente cumplía
de alguna manera lo que había sido un antecedente en muchos años, no abrir la investigación. Ella sí la abrió, a diferencia de otros. Pero, sin embargo, dijo la suspenso hasta más adelante. Patricia Benavides, perdón, Pablo Sánchez vino y finalmente la cambió. Entonces, por una posición que ella haya tenido, no corresponde una falta grave. Y luego vamos a entrar ahora al tema del Congreso de la República per se, es decir, las personas que van a sancionar y van a definir si es que se va o no los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hay, por ejemplo, 4 congresistas, hay congresistas mochasueldos, Rocío Torres, María Acuña, Heidi Juárez, está, por ejemplo, Elvis Vergara, de Acción Popular. O sea, ¿qué congreso es esa macana? Entonces, claro, tienes por un lado una Junta Nacional de Justicia que podría ser mucho mejor y para eso se podría abocar los congresistas de la República a modificar la norma para hacer mejor la elección, pero no, deciden cortarle la cabeza y ¿quiénes más? ¿Quiénes van a decir el corte de cabeza? Estos personajes, o sea, ¿en dónde estamos? No entiendo, una locura. Cuidado con los excesos, es la columna que escribía Jaime Altau, se la recomiendo. Voy a leer una cortita, mucho hablado con este tema, ¿no? Otra también de Tafur, los clásicos versus los caviares, ese está el día de ayer en el portal Sudaca. Ahora, nuevamente como dije con Pedro, la argumentación de salir acá, ¿no? Querer manipular a un ONU que finalmente se adelanta con un anuncio, o sea, todo mal. Esto nos habla de esa ideologización que yo criticaba en organismos internacionales. Ven rápidamente cómo se alinea sin la menor sindéresis, sino simplemente como un activista ideológico, el patita de la ONU que sacó ese comunicado. Sin ni siquiera esperar efectivamente a ver, a conocer, a leer, a saber. Nada, ¡bum!, se manda por delante. Eso nos lleva a decir pues que efectivamente todo está así, desde los organismos internacionales polarizados, en los cuales yo no analizo, yo no veo, yo no analizo caso por caso, sino simplemente es de los míos, ahí estoy. Como decía esa figurita que yo pintaba de Ian Bremer, ¿no? Cuéntame qué ha pasado. Ah, yo sé qué ha pasado. ¿Ya tienes una posición? No, no, no. Primero dime quién lo ha dicho, quién lo ha hecho. Porque si es de los míos, no pasó nada. Pero si es de mis enemigos, horror, escándalo. Así parece que es la manera como se tratan las cosas ahora en el país. No es por el hecho per se, sino finalmente de quién lo comete. Si es mi amigo, todo bien. Si es mi enemigo, todo mal. Escándalo. Reacción ciudadana es nuestra única salida, dice Walter Albán en La República. Pero bueno, no es moco de pavo. Hay que finalmente cuestionar a ambos. Y hay que exigir que ambos se dejen de pataletas, que terminen con la guerra de represalias y que empiecen a pensar, en nosotros como país. Esa es la prioridad. No sus peleitas, sus represalias, ¿no? Todos sus temores, sus inseguridades, sus complejos. Vamos con el otro tema ahora. Barata. Celebro que el fiscal Vela Barba y José Domingo Pérez parece que ya hay una especie de amiste con la fiscalía, ¿no? Ahora, claro, lloran porque no les queda otra, pero por lo menos queda claro, ¿no? Sendas entrevistas el día de ayer en el diario El Comercio, hoy en Perú 21. Lo que me sigue llamando la atención es por qué los medios que entrevistan a Vela Barba o José Domingo Pérez, ¿por qué nunca pueden tener una posición un tanto crítica? ¿Por qué nunca le pueden hacer una pregunta incómoda? Es como que siempre me lleva a pensar que, digamos, el costo de poder entrevistar y tener una declaración de Rafael Vela es reventarle cohetes. Empieza a cantar en el área, Barata, dice la nota de Perú 21. Yo siempre he exigido, había que dejarlo hablar a Rafael Vela, pero había que hacerlo hablar en una conferencia de prensa, donde puedan ir todos los periodistas a hacerle las preguntas bonitas, las que le gusta que le hagan y las otras más incómodas. Pero como eso no ocurre, tenemos que citar algunos otros comentaristas, analistas políticos. Yo siempre he comentado acá de Luis Pázara. Te puede gustar o no, su paso por una época del gobierno de Velasco Alvarado aquí en nuestro país. Es finalmente, yo leo todos sus libros, es un estudioso del derecho internacional y sobre todo el derecho peruano. Y hoy le hace una entrevista a Fernando Vivas en una crónica que escribe en el diario El Comercio. ¿Se cae el caso Lavajato? No se cae, se podría caer. Si es que finalmente, como efecto dominó, otros casos, otros defensores toman lo que han pedido los abogados de Ollantumala y lo quieren llevar a sus propios casos. Ha declarado por el caso Metro de Lima el día jueves. Enhorabuena. Lo curioso es que en el caso Metro de Lima no ha dicho ni pío de las coimas. Es decir, él ha dicho, yo no sé nada, el que sabe es Carlos Nostre.
Pero lo que buscó José Domingo Pérez, fiel a su estilo, es el tema no del show mediático. Entonces, claro, aprovechó Barata para decir algo que ya cualquier persona informada conocía hace buen tiempo, ¿no? Que le dio plata a Keiko, le dio plata al partido aprista, le dio plata a Lourdes Flores, que le dio plata a Susana Villarán, claramente, 3 millones de lo que más plata le dio, y obviamente a Ollanta. Pero ese no era el caso del Metro de Lima. El caso del Metro de Lima era si es que efectivamente a quienes le habían pagado las coimas, cómo habían hecho para pagarle la coima a Jorge Cuba, si es que Jorge Cuba, viceministro de Transporte en ese entonces, le había dado a la gente arriba de él, al ministro en ese entonces, Enrique Cornejo, a algún otro miembro más alto, al propio quizás presidente Alan García. Pero de eso no se habló en esa audiencia. Bien que Barata finalmente haya declarado, pero la mediocridad no puede llegar a tal punto de empezar a aplaudir en sendas, repito, artículos que le ha hecho hoy en El Comercio y Perú 21, aplaudir que Barata haga lo que se supone tenía que hacer y por el cual le hemos dado tantos beneficios. Brindar declaraciones como testigo en la audiencia de los juicios que se siguen del tema Lavajato. Yo no entiendo cómo Raimundo Serra no es un colaborador eficaz. Es decir, el hombre que conversaba, que preparaba los traguitos, que se iba a almorzar, el que finalmente gustaba y encantaba a todos los políticos y empresarios corruptos de nuestro país, no es miembro de los colaboradores eficaces. Pero bueno, centrémonos en finalmente si es que se cae el tema Lavajato o no, porque esa es la pregunta que le hace Fernando Vivas a Luis Pázara. Y leo ahora. Luis Pázara me hace primero una observación tranquilizadora para los fiscales. Ningún juez brasileño podrá decidir qué prueba es lícita o no en el Perú. Será el juez peruano el que lo evalúe y lo decida. Ojalá sea así. Lo que sí puedes decirle a los Barata, a los de Odebrecht, que no pueden declarar respecto a ese tema. Pero se supone que si ya están las pruebas en el Perú, se podrían utilizar. Eso es cierto. Pero aquí Pázara dice otra cosa que aquí yo lo he sostenido una y otra vez. Dice, pero el juez promedio se arredra ante quien tiene poder o ante quien podría volver a tenerlo. Es decir, ahora los jueces podrían asustarse y no exigirle finalmente a Barata y a otros que hablen porque piensan, bueno, si en Brasil la tortilla se está volteando a favor de Lula y por ende a favor de Odebrecht, aquí en el Perú podrían decir, uy, no es tan fácil y tan conveniente para mí en mi carrera ponerme de pico a pico con estos que podrían volver a tener poder. O quizás se está refiriendo también a casos como el de Ollanta que podrían volver a la palestra. En este país como el nuestro cualquier cosa puede pasar. Pero vamos a confiar en los jueces, porque dicho sea de paso, yo tengo que saludar porque también me vi la audiencia de la declaración de Jorge Barata. Y hay que saludar, ¿no?, a la jueza que finalmente dirigía la audiencia, que lo puso en orden. Hablo en la entrevista a Barata sobre el Metro de Lima y en la anterior también sobre el caso de Ollanta Humala. Me he escuchado justamente las dos. Sigo con Luis Pázara. Le pregunta a Fernando Vivas sobre los fiscales. ¿Y qué dice Luis sobre los fiscales? Hicieron mucha bulla y se basaron demasiado, confiaron demasiado en lo que se hacía en Brasil. Y como dependen mucho de lo que sucede en Brasil, mira ahora lo que les pasa. Faltó más investigación propia para sustentar sus casos. Eso lo dijimos acá una y otra vez. ¿Por qué te rindes a Brasil? ¿Por qué tanto beneficio a Barata? ¿Por qué no seguiste con la línea de los Estados Unidos y de Suiza? Hoy no tendrías el problema de Drausis y MyWebDay si hubiesen seguido trabajando, por ejemplo, con Stefan Lenz, ese ex fiscal suizo que ofreció su ayuda y el cual incluso firmó un contrato con la Fiscalía peruana que se dejó de lado. Teníamos, pero fue todo basado en el apoyo que te podía dar Brasil. Y hoy hay que decirlo también. Brasil ha vuelto a la... Ese juez Toffoli es un sinvergüenza. Ese juez Toffoli fue puesto por el propio Lula y hoy es el mismo que descarta esto, descarta lo otro, le hace el favor a la defensa de Ollanta, etcétera, etcétera. Que se metieron con bolsas, que se hubo lo otro. Lo ideal sería que Brasil le pida nuevamente a Suiza, es decir, que los propios fiscales, los procuradores brasileños corrijan este entripado que este juez Toffoli ha tirado al piso, porque hay que ponerlo también, y esto no es una defensa del equipo Lavajato. Tienen ahora el problema de que la mafia lulista ha vuelto al poder y están controlando el Tribunal Supremo de la mano de este juez Díaz Toffoli, que fue puesto por el propio Lula. Cierro acá rapidito, porque
Fernando Vivas escribe: ahora, más que nunca, el equipo coordinado por el fiscal Rafael Vela y el de nuestra Procuraduría se estará preguntando si resolvieron bien el dilema entre la obtención de la verdad y el castigo o reparación. Pero claro, es cierto, no tienen mucho tiempo para dilucidarlo. Y solamente con este termino para pasar al último tema y luego ir a la entrevista. Odebrecht le está jugando sucio a la Fiscalía. Yo, parte, digamos, de las críticas que he tenido con la Fiscalía es justamente eso, que siempre me ha dado la impresión y me sigue pareciendo que Vela siempre ha puesto por encima esta colaboración que dependía mucho de Brasil, que se le está criticando acá a Luis Pázara, que me llevaba a mí a decir críticamente que parecía abogado de Odebrecht. Bueno, recién en esta vez, pero todavía los veo más tímidos, porque en la audiencia del caso Ollantumala, la más fuerte no fue el fiscal Juárez Atoche, fue la procuradora. Y la procuradora dijo, fue más allá de lo que fue el fiscal, porque Juárez Atoche se puso bravo y dijo, bueno, yo le pido a usted, jueza, que sí, Barata no quiere declarar, que usted le exige. Entonces, claro, Barata dice, yo no puedo declarar en Brasil porque la justicia me lo impide. Bueno, dice el fiscal, vente acá al Perú y declara, porque ahí te vas a abstraer justamente de la negativa de la justicia brasilera. Barata le está dando 1000 vueltas y los de Odebrecht no quieren declarar. Entonces, la procuradora dijo, bueno, jueza, el señor Barata debe ser obligado a declarar. Y si no declara, deberemos terminar con su figura de testigo, de colaborador eficaz, debemos pasarlo como investigado y dictar las órdenes para que sea apresado en donde se pueda apresarle. Cojonuda, me vas a disculpar. Primera vez que veo una procuradora, porque Silvana Carrión hay que ver, también era parte justamente. Pero claro, Juárez Atoche, José Domingo Pérez y Rafael Vela todavía se niegan, es decir, hoy por hoy han llegado a la disyuntiva en la cual tienen que decidir o seguir siendo abogados de Odebrecht, ahora que se han dado cuenta que Odebrecht les ha jugado sucio, tienen que tener una postura más dura. Y aquí te digo algo, Velabarba, te he criticado mucho y esa soberbia y ese lloriqueo, esa victimización, no sabes cómo me repele. Pero una cosa sí que quede clara, antes que los de Odebrecht, el equipo Lava Jato, porque se trata de hacer justicia, no seamos tan burros. Yo no voy a tirar, ¿no?, para los corruptos de Odebrecht y los corruptos que aquí recibieron la plata para criticar al equipo Lava Jato al cual yo he cuestionado. Yo los he cuestionado porque yo espero que hagan un buen trabajo. Entonces, ante esa disyuntiva, obviamente tenemos que apoyar al equipo Lava Jato cuando estos sinvergüenzas de Odebrecht se quieren hacer la bulla, pero lo que molesta es que Rafael Vela no reconozca que Odebrecht lo ha engañado, lo ha timado. Entonces, si es que no es abogado de Odebrecht, ponte los pantalones, viejo, y empieza a actuar justamente, es lo que le dice acá en esta columna. Tendrán que preguntarse si resolvieron bien el dilema entre la obtención de la verdad y el castigo o reparación. Queda claro que el castigo y la reparación fue nula. A cambio de la colaboración, pusieron en la balanza. La colaboración no te está funcionando porque Odebrecht te quiere sacar la vuelta. ¿Vas a apretar las clavijas o no vas a apretar las clavijas? Ese es el punto. Apriétalas, viejo, apriétalas, como dice la procuradora. Solamente queda finalmente ver si es que Barata viene o no en septiembre para esa declaración. Y si no, va a ser una buena situación para ver que finalmente, ojalá, el equipo Lava Jato cambie la situación y empiece efectivamente a apretar a estos sinvergüenzas. Comiénzalos a apretar. Tienen casas, propiedades, todo hay aquí en Lima. Te doy la dirección de una casa de playa, Rafael Vela, para que le incautes a estos sinvergüenzas, ¿o no? Ay, ay, ay. Solamente una. Con esta termino, José, para ir con el tema de la entrevista, porque el niño se viene, el niño ya llegó y tenemos que hablar de ese tema desde el punto de vista del clima y desde el punto de vista del impacto económico y en las actividades económicas más importantes. El día viernes despertamos, no despertamos, fue hacia el mediodía que descubrimos que Alejandro II Sánchez, el dueño de la guarida de Zarratea, había intentado cruzar la frontera ahí en Texas, creo que se llama Eagle Point o una cosa así, ¿no? La zona ahí en Texas. Coahuila, creo que es el estado, ¿no? Frontera con Texas, Estados Unidos. Había intentado finalmente, ¿no?, cruzar como muchos migrantes, etcétera. Parece que no tenía el pasaporte, no lo sé. No se habría hecho finalmente, ¿no?, el sello de salida. Varias preguntas quedan en el aire. ¿Cómo llegó a México? ¿Alguien lo ayudó? ¿Cómo salió del país? ¿Salió por tierra? ¿Voló? Y claro,
entre todos los temas que no se tocaron mucho fue justamente la nota que hizo nuestro compañero Carlos Hidalgo. ¿Qué pasó con la alerta roja de Interpol? Y sí, acá hay algo, me parece, ¿no?, criticable al equipo que dirige Harvey Colchado respecto, digamos, de no haber hecho pública la negativa de Interpol a ponerle la alerta roja a Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Cuál fue un poco la historia? Le mandaron el año pasado al Interpol justamente este pedido para que, conociéndose la orden de detención, ¿no?, y la prisión preventiva contra Sánchez Sánchez, ellos emitan su alerta roja. La Interpol contestó inicio de febrero y dijo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque esto es un tema político. Un tema político. Claro, ¿no? Habrán dicho, bueno, ¿no? O sea, se dio el golpe de Estado, seguramente Alejandro Sánchez Sánchez lo están persiguiendo y lo quieren capturar después de ese golpe de Estado. Eso habla de un poquito la imagen que tiene el país, ¿no? En el cual obviamente se creerá desde el Interpol ubicada en Francia que aquí no impera el imperio de la ley y que claro hay una persecución política contra esta persona. Esto llega creo que el 15 de febrero al Perú. El 17 de febrero la jueza le responde a Interpol Perú para que asimismo se lo haga llegar a Interpol, ¿no?, internacional, si se quiere, ahí en Francia, y le dice, no, y estos son justamente las razones, acá no hay un tema político, este es un tema judicial. Obviamente el señor Sánchez tenía un papel dentro de la política nacional, asesor acá, pero lo que están acá son temas penales, tipificados, este es un caso penal, un caso policial. Y se lo manda el 17 de febrero, a 2 días de que llegó la respuesta de Interpol de por qué no lo había puesto en la alerta roja. Ha habido un silencio de Interpol desde febrero hasta agosto, creo que fines de agosto. En ese lapso es que yo critico, ¿no?, a Harvey Colchado, a la Cancillería, a Cooperación Internacional del Poder Judicial, a varias entidades, de no haber hecho público este impasse que se tenía con Interpol y haber perdido a otras autoridades, Cancillería, ¿no?, nuestro embajador en Francia, qué sé yo, a que haga ese trámite con el Interpol para explicar que no se trataba de una persecución política, sino un tema netamente judicial. Fines de agosto, recién respondió Interpol y dijo, ya me llegó tu carta, igualito viejo, no atraco. Esto es un tema penal y nosotros no vamos a incluir la alerta roja respecto de el señor Alejandro Sánchez. Es un tema para la cooperación internacional, para Cancillería, ver un poco cuál es el criterio de Interpol para haber decidido esto, porque de esto, y con esto termine, surge una pregunta lógica. ¿Ha ocurrido esta figura de Interpol respecto, por ejemplo, de los casos como el ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro Juan Silva? Fray también tiene esa situación, también son considerados perseguidos políticos por la Interpol y por ende no están en alerta roja y por ende podríamos encontrarlos siendo capturados en cualquier otro país y no tendrían que ser capturados por la alerta que ha surgido de los casos que se les sigue en el Perú. Tarea para justamente nosotros en los próximos días ver si es que efectivamente eso está ocurriendo con la Interpol. Habría que averiguar si es que la alerta roja se aplica para el caso de Fray Vázquez, de Juan Silva y de otras personas más. Se viene el niño global. Estamos justamente con nuestro invitado. ¿Lo tenemos, sí? Jonathan Cárdenas, un placer, maestro. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Meteorólogo, justamente para hablar sobre el niño. Estuvimos conversando contigo también, Jonathan, a inicios de este año sobre, ¿no?, el Yaku, ¿verdad? Yaku era. El niño costero, en realidad. El niño costero. Cuéntanos un poquito, porque también tenemos algunas gráficas. El domingo pasado mostraba las posibilidades de que sea, digamos, ¿no?, de mediana intensidad, podría ser, digamos, de alta intensidad, un niño fuerte. ¿Cómo es un poco la situación? ¿Qué sabemos hasta el momento, Jonathan? Bueno, hay algunas buenas noticias de alguna manera, para decirlo. Es que ha empezado a descender el calentamiento frente a nuestra costa. He enviado unos gráficos, de repente si lo pueden poner para ir viendo. Entre lo que ocurrió en agosto y lo que estamos teniendo los primeros días de septiembre. Aquí lo tenemos. Hay una diferencia significativa, como pueden ver, el color rojo de agosto, del 8 de agosto, es mucho menos distribuido en el gráfico del 8 de septiembre.
se está yendo un poco más hacia el oeste, lo podemos ver en la isla Galápagos, por ahí hay anomalías de 4 o 5 grados sobre los valores normales, mientras que en nuestra costa ya comienza a tener colores más tenues hacia el naranja y de repente hasta el amarillo, ¿no? En la línea de tiempo, digamos, ahí podemos ver cómo en agosto, los primeros días, alcanzamos el pico de este evento que ha tenido más de 3.6 grados de temperatura sobre los valores normales en la región 1+2, donde se mide el niño costero. Y actualmente estamos descendiendo, estamos en 2.59 y podemos ver el gráfico con respecto a los otros meses desde junio, julio y agosto, que estamos ya en un descenso importante. Correcto. ¿Por qué es interesante esto? Porque, digamos, de cara a lo que viene ya para primavera y el verano, no nos encuentra en valores tan altos, ¿no? Entonces, digamos que la probabilidad que sea algo extraordinario de alguna manera disminuye con un escenario como este de descenso. Ahora, ya son anómalos, digamos. Estamos cálidos desde febrero de este año. O sea, ya de por sí ahí hay una anomalía, pero esto nos muestra, digamos, lo positivo de que no vaya a ser tan extraordinario finalmente el niño global que se viene. Eso quería que me expliques, porque me corriges al inicio y me dices, claro, niño costero lo que teníamos en febrero. Y seguimos teniendo. Seguimos teniendo niño costero, pero exacto. El anuncio es que es un niño global el que se viene. Explícanos esa diferencia. Bueno, el niño global ya está configurado desde junio, que lo declaró la NOAA, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que es el que monitorea, entre otras agencias, esta zona del Océano Pacífico, que está casi en el centro entre Sudamérica e Indonesia. O sea, en esa posición es donde se monitorea el niño global o el niño 3.4, que es la región que nosotros conocemos. Ahí a partir de junio empezó un calentamiento, ahí se necesita solamente 0,5 grados sobre lo normal para que ya tú comiences a monitorearlo como un niño y después tiene que haber una interacción del océano con la atmósfera para que, digamos, el niño esté completo, ¿no? La fase atmosférica tiene que ver con presiones y la fase oceánica con estas anomalías de la temperatura del mar. Ok, cuando me dijiste 0.5 por encima de las normales, este de 2.559 es justamente... Esto es en la región 1+2, o sea, frente a nuestra costa, pero actualmente estamos aproximadamente en 2 grados ya en la región 3.4. Ok, sí. Ahora... explícanos un poco el proceso, ¿no? Porque si esto, digamos, muestras una tendencia a la baja, ¿es inevitable que siga bajando o no necesariamente podría haber una subida nuevamente? A ver, claro, lo que pasa es que esto es, digamos, debido a algunas circunstancias o algunos factores, ¿no? Uno de estos es el anticiclón del Pacífico Sur, que es este motor que potencia los vientos alisios y que genera también el afloramiento costero en nuestra costa. El anticiclón se ha potenciado, lo que no hemos tenido desde febrero. Teníamos un anticiclón muy debilitado o muy posicionado al sur del continente y esto es el que produce el enfriamiento y que produce la cobertura nubosa en Lima y que produce... Pero entonces, para tenerlo claro, este es un poquito el que necesitamos ahora. Exacto, es un factor que ha entrado a jugar cuando hace meses... No estaba en el tablero. Entonces, creo que ha sido general, todos hemos sentido un descenso de la temperatura. Sí. Estamos igual 3 grados sobre lo normal, pero ya no estamos 4 o 4.5 grados sobre lo normal como teníamos hace 3 o 4 semanas. Ok, entonces la realidad, Jonathan, es que hay que seguir finalmente monitoreando este anticiclón. Podría desaparecer, volverse exacto, más... lo esperamos esta semana que viene o que vamos a empezar, va a estar potenciado, posiblemente pueda llegar hasta el 20 de septiembre potenciado, pero después de eso ya no se ve tan intenso. Entonces podríamos regresar a una condición de calentamiento, aparte que está ingresando una onda Kelvin cálida. Entonces el proceso de calentamiento, el proceso del niño costero como el global está todavía presente, no hay que bajar la guardia, pero tenemos que estar monitoreando para justamente detectar eso, qué intensidad finalmente va a tener cuando lleguemos al verano, que es lo que la gente más asocia con el niño. Sí. Se asocia al verano, lluvia y es niño. Sin embargo, lo que hemos estado viendo en este invierno y lo que estamos viendo con el precio del limón... Por eso es niño ya.
Eso es niño, son los efectos... Claro, pero lo que es que la gente vincula los huaicos, claro, ¿no? La destrucción, y eso igual podría... Eso va a suceder inevitablemente, no sabemos qué tan fuerte eso es o lo que qué tan estamos tenue. tratando de determinar, ¿no? Okay. Y bueno, tenemos otras gráficas para que vean los pronósticos. Vamos con la segunda, por favor, porque también hay tengo la segunda de precipitaciones. Claro, esto por ejemplo, esto es el pronóstico para la región 3.4, donde se mide el Niño global, y como podemos ver, entre noviembre y diciembre alcanzaría su pico, ¿no? Y que es casi comúnmente en esos meses hace el pico el evento a nivel global. Lo que está viendo en negro es lo que ocurrió en el 97-98. Y lo que estamos esperando es algo de más o menos esa magnitud como Niño global, o sea, en la región central del Océano Pacífico. Okay. ¿Ya? Las líneas entrecortadas son los diferentes modelos que existen y que nosotros tenemos que analizar. La aclaración, 97-98 respecto de un niño global en lo que fue el centro de... En el centro del Océano Pacífico. En el centro del Océano Pacífico. No es que vaya a tener la misma destrucción del niño 97-98 en nuestro país. No, y ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a nuestro país, por favor, el siguiente. Eso es para nuestro país. Ok. ¿No? Nuevamente, la línea en negro, el 97-98, okay. Y lo que están diciendo... Para calmar al televidente. ¿sabes? Sí, okay. Exacto. Y lo que están viendo entrecortados son las diferentes salidas para que vean la dispersión que hay entre los modelos. No hay un modelo absoluto que te diga lo que va a ocurrir, pero la media de todos estos modelos indicando, uno, la tendencia clarísima del descenso, no alcanzaríamos los valores del 97-98, pero igual esos valores de 2.1, 1.9 o 1.6 igual nos deja en un niño moderado o fuerte, ¿no? Correcto, correcto. Entonces empezaríamos el verano en un niño moderado posiblemente, y si vamos hacia la escala, miren en febrero de este año, marzo, en color azul ustedes pueden ver el nivel que teníamos de calentamiento este año para esa fecha, ¿no? Entonces estaríamos con un nivel de calentamiento similar a lo que teníamos... ¿El año pasado? El marzo de este año. Perdón, tienes razón, es este año, claro, entonces, estoy pensando yo. Exacto, entonces, si bien es cierto, no es intenso, eso no quita que tengamos alto riesgo. Porque si Como de hecho los tuvimos este año en el verano. Exacto, solo que en el verano de este año teníamos temporada de lluvia, teníamos el calentamiento costero por el Niño, pero se sumaron dos más, ¿no? Que era la MJO, que es una oscilación que activa y desactiva zonas de lluvia, y también tuvimos la formación de Yaku, que ayudó, adicionó un componente más para las lluvias del nivel que tuvimos, ¿no? A ver, si me pongo en positivo, porque cuando yo veo la línea del 97-98 veo que efectivamente no, hacia mitad de febrero, claro, no hubo un bajón, pero ahí nuevamente empieza a subir hacia abril, mayo, igual por encima no de la media. Pero en las otras veo que, digamos, no necesariamente hay una nueva subida y la cosa empieza a terminar hacia inicios de febrero, mediados de febrero o marzo. Eso también va a ser así, o sea, podríamos finalmente normalizar el tema más allá del niño global hacia marzo del próximo año. Normalizarlo no, pero sí, digamos, la actividad y la intensidad sería menor. Eso es lo que indican en este momento los modelos. Pero siempre hay riesgo, como te digo. El nivel de descenso te va a llevar a lo que teníamos al inicio de marzo de este año. Y si tú por ahí encuentras un factor adicional, podríamos tener lo mismo que hemos tenido este año. Es buena la noticia, Jonathan, pero ¿sabes qué? Hasta me da pena comentarla, porque ahora las autoridades podrían... Ese es el tema, que tú les planteas esto y si con el temor de un niño extraordinario no estaban haciendo nada, con esto, olvídate, se tirarán la plata, se la meten al bolsillo. Lamentablemente nuestras autoridades no trabajan pues con... empezando, a veces no entienden cuando hablamos de probabilidades y quieren certezas, y las certezas en meteorología no existen, ¿no? Todo trabajamos con probabilidades, como pueden ver las curvas, todas esas son corridas diferentes, de diferentes modelos, diferentes agencias internacionales, diferentes esfuerzos. Correcto. Y nosotros tratamos de entender... ¿Cada cuánto tiempo actualizas estos pronósticos? Mira, estos pronósticos se actualizan cada mes, más o menos en la primera semana de cada mes se actualiza esto,
y bueno, también hay pronósticos probabilísticos y estadísticos que se actualizan mucho más frecuentes, pero estos son modelos dinámicos. Correcto. Que se actualizan. A ver, justamente como decíamos, ¿no? Porque claro, ya estamos en el niño, ya empezamos a ver los efectos sobre la canasta, ¿no? Básica de alimentos, el tema del limón, etcétera, pero como bien decíamos, normalmente el niño, la gente lo asocia con fuertes lluvias en la costa, en el norte, destrucción, huaicos en Lima, por ahí sequías en el sur. ¿Cuál es un poco el pronóstico de lluvias para esos meses? Exacto. Por favor? Muéstrame las precipitaciones. La siguiente lámina es un compilado de todos estos modelos, es el promedio de todos estos modelos, y lo que están viendo en verde es déficit, y lo que están viendo en rojo son zonas con superávit de lluvia. Ok, entonces déjame, perdón que te interrumpa, entonces en blanco, digamos, sería lo normal, sí, lo que se esperaría respecto de las temporadas normales de precipitación. Okay. Esto es un mapa de diciembre, enero y febrero. Diciembre 2023, enero y febrero 2024. Exacto. Es el pronóstico, ok. Entonces, bueno, para resumir, 9 regiones estarían, digamos, en zonas donde se esperan precipitaciones sobre los valores normales, y el resto del país con déficit de precipitación, sobre todo en la Sierra Sur, como puedes ver, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, sí. Con zonas en un verde mucho más oscuro que indican zonas donde probablemente tengamos déficit, ¿no? Eso es lo que trae, por ejemplo, el Niño global afecta más con déficit de precipitaciones en la selva y en la Sierra Central Sur, mientras que el Niño costero lo que nos trae es lluvias por encima de lo normal en la zona de costa, ¿no? Tumbes, Piura. Pero eso te iba a decir, porque por ejemplo yo veo, digamos, no tan rojo en la zona norte, donde normalmente, como tú dices, el Niño costero trae mayores lluvias en el norte del país, ¿no? En Piura, en Tumbes. Digamos, ¿esto no va a ser así necesariamente en un Niño global? Claro. Porque veo las lluvias más hacia el centro del Perú. Claro, el Niño global no tiene el mismo efecto que el Niño costero. El Niño costero tiene un efecto directo en la línea de costa. Se calienta el mar frente a nuestra costa, se calienta el aire. Si estás en temporada de lluvia, todo eso favorece para que llueva más que lo normal. ¿Ya? Pero el Niño global tiene un efecto, una teleconexión. Eso está a miles de kilómetros de Perú, y lo que afecta en realidad, como te decía, es al déficit de precipitaciones y no al superávit de lluvias. Entonces hay que entender todo cómo funcionan los mecanismos, y a veces es difícil explicar a las autoridades. Ahora, no entienden y confunden todos los conceptos. Si este es un pronóstico para diciembre de este año y enero y febrero, por ejemplo, este pronóstico, ¿a dónde nos debería llevar la prioridad de utilizar recursos respecto de justamente controlar un poco el efecto destructivo del exceso de lluvias, o en todo caso las sequías, en destrucción de cosechas, por ahí ganado que no tiene que comer? Entonces, digamos, este mapa, ¿qué nos tendría que decir respecto de la inversión? Porque claro, tú me dices, la costa no va a estar tan afectada como hemos visto en un Niño costero, pero igual habría que tomar medidas. Pero por ejemplo, yo veo precipitaciones fuertes, superávit en la zona centro. Ahora yo te pregunto, ¿es por ejemplo para la vertiente del Océano Pacífico o para la vertiente del Amazonas? ¿Hacia dónde van a discurrir? No se sabe. Va a llover ahí y podría justamente generar huaicos hacia un lado, hacia el otro. ¿Qué nos dices? Vamos a tratar de explicar un poco. Como pueden ver, la tendencia más hacia el norte no es que sea un rojo intenso, pero igual está en color rojo. O sea, va a ser por encima de lo normal. Exacto, que sean lluvias por encima de lo normal. Solamente te pregunto, una chiquita, esas lluvias para enero, febrero y diciembre, ¿van a ser más potentes que las que vimos en el Niño costero de este año? Aparentemente no. Ok. Aparentemente no, pero nuevamente... Borra eso, porque nuevamente las autoridades... Es que ese nuevamente es el temor. Explico. Lo que pasa es que Perú no está preparado para ningún tipo de lluvia. Ya, o sea, correcto. Si tú tienes un pronóstico de lluvia por encima de lo normal, preocúpate, porque no estamos preparados para resistir eso. Y no solamente es el tema del Estado, sino igual la gente en general, las industrias en general, y lo podemos ver con los efectos que hemos tenido ahora, ¿no? Bueno, entonces véanlo así las autoridades. Exacto. O sea, tienen incluso la posibilidad de quedar bien con la ciudadanía, porque claro, no va a ser tan potente. Entonces, medidas que tomen va a tener igual un impacto. Podrían hasta ganarse un poroto político si hacen las cosas medianamente como tienen que hacerlas. Exacto, pero también es importante, esta es la visión ahora. Buen punto. Todo puede cambiar dentro de un mes. Exacto, porque esto es dinámico, esto no es estático. El Niño también es un fenómeno que, sumado a otros factores, puede generar una complicación muy grande. Pero históricamente, cuando han visto pronósticos en septiembre, ¿ha cambiado mucho cuando ha llegado efectivamente las lluvias en diciembre, enero y febrero?
No, lamentablemente no. O sea, la visión de que las lluvias serían por encima de lo normal, esto queda tal cual. Lo que hay que esperar... o sea, tú me dices, esto podría cambiar, pero históricamente no ha cambiado tanto. Es decir, es difícil. Por eso la pregunta que en septiembre tengas un escenario y cambie radicalmente en noviembre y diciembre. Eso normalmente no ha ocurrido. Normalmente no ocurre. ¿Y qué cosa podría generar eso? Que se intensifique de manera muy rápida nuevamente hacia finales de este año, ¿no? Eso es lo que podría generar un escenario más complejo, digamos, y quizás catastrófico si es que se intensifica. Ahora la figura es de que empezaría un debilitamiento, como ya lo hemos visto al inicio, y que, digamos, todos los mecanismos para intensificarlo demorarían un poco más en el calendario, ¿no? Entonces, correcto. Dame un ratito, Jonathan, porfo, porque, claro, también hemos conversado, amigo mío, ex jefe de INIA, presidente de ACM Consulting, experto en todo lo que es asesorías, ¿no?, respecto de negocios agrícolas, actividades económicas, etcétera. Tony Salas estuvo en una entrevista justamente más temprano y nos brindó, ¿no?, algunos temas importantes, anuncios de lo que podría ser el impacto del fenómeno del Niño en diferentes sectores. Agricultura, por ejemplo, lo comentamos el domingo pasado, José, tiene el presupuesto más grande. ¿Y cuál podría ser justamente el impacto y qué medidas se están tomando? A ver qué nos comentó Tony Salas, presidente de ACM Consulting. El fenómeno del Niño afecta a los diferentes sectores productivos del país. O sea, en el caso de la agricultura considero que es el más afectado, ¿no?, porque las inundaciones, las grandes lluvias bajan la productividad, el exceso de calor hacen que también haya mayores costos y puede inclusive hacer también que haya más plagas. En el caso del sector textil y de retail, calculo que la diferencia de estaciones no se da, entonces las compañías tienen más inventario, acumulan inventario, les es complicado vender sus productos. En el sector pesca, la anchoveta también baja en productividad, baja en calibre. En el sector financiero puede ocasionar también que haya retrasos en los pagos y eso también complica ese sector, pero en la agricultura es el más afectado. No solamente porque la agricultura es un tema muy vinculado a la economía nacional, ya sea la gran agricultura, la mediana y la pequeña, la agricultura familiar, sino también que es un tema social, porque la gente se queda sin trabajo. Entonces, al bajar la productividad, automáticamente hay menos que cosechar y todos esos cosecheros se quedan sin chamba, ¿no? Son cientos de miles de empleos y de jornales que se pierden en este año por razón de los efectos del fenómeno del Niño. Entonces, la idea es que este fenómeno del Niño nos agarre, no nos agarre sin los reservorios que tenemos que hacer en la sierra para tener agua y nos agarre sin haber hecho los puentes y los drenes en la costa norte, ¿no? Situación complicada, y ahí justamente me comentaba sobre, ¿no?, sectores económicos que claramente ya han perdido finalmente con el Niño costero y que ahora lo que es el Niño global, el sector pesca, por ejemplo, que me comentabas. Exacto, si no hubo una primera campaña, digamos, satisfactoria, 200.000 toneladas, creo que era de una cuota de más de 2 millones. Están haciendo los cruceros para ver si hay una segunda campaña y ver si la anchoveta está pues en el tamaño que corresponde para la pesca. En la agricultura, bueno, como lo estaba indicando, en realidad la floración, por ejemplo, de diferentes frutales no ha sido la mejor. Entonces ahí tenés, digamos, rendimientos mucho menores que en un año normal. Tubérculos como la papa, por ejemplo, no van a producir definitivamente la calidad ni la cantidad que corresponde. Ahora, Jonathan, déjame hacer una pregunta. Entonces, hemos visto finalmente, ¿no?, que podría bajar. Ahí te enseñaba que el 97-98 volvió a subir a partir de ahí. ¿Tienes una fecha del fin del Niño global? Mira, el calentamiento que esperamos persista, por lo menos va a ser hasta la primera parte del 2024. Cuando me dice primera parte, ¿separamos en dos partes el año? Exacto. Ok, entonces, o sea, ni siquiera el primer semestre. El primer semestre. Podríamos, digamos, empezar el inicio a una normalización. Entonces, a fines del primer semestre. Exacto. Hacia fines del primer semestre. Digamos, el otoño-invierno todavía estaría marcado por una condición cálida, obviamente de menor magnitud que la que estamos teniendo ahora,
pero todavía cálida, ¿no? Correcto. ¿Qué me dice Tony más en profundidad respecto al tema agricultura en especial? Porque justamente, como bien decía, claro, a ver, hay gente que está en Lima que tiene otras actividades económicas y que obviamente el tema de la agricultura es para la alimentación. No hay limón para hacer ceviche, etcétera, pero los agricultores per se es todo un tema social. Pierden sus tierras, pierden sus cosechas, se les complica la supervivencia. ¿Cómo es un poco ese tema? Y además venimos arrastrando problemas con la agricultura. Recordemos, esto empieza con la incapacidad del gobierno de Pedro Castillo de finalmente comprar urea, de abastecer de fertilizantes al mercado local. Tony Salas de ACM Consulting, ¿qué nos dijo al respecto? A ver. Lo que pasa es que el sector público tiene que entender que venimos de una racha muy mala en la agricultura, ¿no? Teníamos a Castillo, nadie quería invertir un real, de ahí las marchas de la Boluarte, del ciclón Yaku en febrero, en marzo, con inundaciones enormes en la costa norte y en el sur también. Tuvimos el tema de la guerra rusa, que no para, el alza de los fertilizantes, el alza del costo de los contenedores y de la logística, la bajada de los precios. Entonces ha sido la tormenta perfecta para que nadie quiera invertir un real. Ha sido complicado, se están perdiendo un montón de puestos de trabajo y el sector público no ha ayudado porque en lugar de promover la agricultura, dar los subsidios necesarios, tener pues una política pública que apoye en la parte financiera, por ejemplo ahora que han subido tremendamente las tasas, lo que ha hecho es incrementar el impuesto a la renta, darles el bono beta a los trabajadores que no nos ha ayudado para nada y lamentablemente no tener una banca de fomento y una estructura que pueda apoyar a la agricultura que tanto necesita el país para su desarrollo. Y repito, no se trata de la agroexportación, de esa tira de 200.000 hectáreas en la costa, se trata de toda la agricultura, ¿no? La agricultura familiar son 97% de los predios en el Perú son de agricultura familiar, de pequeña agricultura, y esos son también los más afectados. La agricultura mediana no tiene nadie que los apoye, esos que tienen 40, 60, 80, 100, 120 hectáreas. O sea, finalmente los grandes, los grandazos, esos se irían consolidando. No habrá nuevas inversiones, pero se comprarán. Yo estaba involucrado ahora en la venta de Agrocasa, un grupo guatemalteco, y esos son los que compran estas grandes empresas y siguen avanzando. Y habrán otros que vendrán árabes, vendrán chinos. Pero ¿quién ayuda a la mediana agricultura, que realmente debe ser el motor? Nadie. ¿Quién ayuda a la pequeña agricultura? Nadie. Y cada vez los pequeños productores se hacen solamente más viejos, las parcelas cada vez más chicas, se pierde competitividad y el sector público no encuentra justamente las medidas necesarias para promover esto acá y para generar en este sector un desarrollo económico y social que es tan importante el día de hoy. Interesante, ¿no? No es un tema, ¿no? Respecto de las grandes empresas, ya daba el ejemplo Tony, esta empresa AME, ¿no? Guatemalteca que ha comprado Agrocasa, pero justamente la mediana agricultura y la pequeña agricultura y la incapacidad del Estado justamente de dar una salida, una sostenibilidad a esta agricultura que es tan importante para ese sector social y para todo el resto de peruanos, porque finalmente es lo que llega a nuestras mesas. Jonathan, en un mes entonces, finalmente, reevaluar lo que los pronósticos nos muestran. Exacto, hay que, bueno, siempre, como te decía, esto es dinámico, siempre hay que estar revisando lo que va ocurriendo, no solamente a nivel local, sino a nivel global. El escenario ya lo mostrábamos, hay mucho riesgo en el tema de déficit hídrico, sobre todo en la Sierra Sur. La agricultura, justamente ahí no hay agricultura de agroexportación, sino es en muchas zonas de pan llevar, básicamente. No, y además también tiene un vínculo, digamos, social, como decía Tony, pero también político, sobre todo en esta coyuntura tras lo que ha ocurrido. Entonces habría que ser un loco para no darle la atención y obviamente las medidas que puedan finalmente, ¿no?, un poquito menguar el impacto. Exacto, y bueno, no solamente en el tema agrícola, también en el recurso como para consumo humano, ¿no? Hace semanas salió en los funcionarios de Sedapal indicando que tenían reservas bajas, digamos, de agua para la ciudad de Lima, y un año que podría ser seco podría generar ya un problema mayor de cara al 2024, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Entonces, en realidad son varios factores que se abren, varias... Siempre dicen crisis oportunidad, y esto quizá podría venir también con un paquete, no sé, de medidas, justamente decir eso que siempre se dice, ¿no? Que las lluvias nos llegan en esas temporadas de lluvias en el verano aquí en la costa, pero que el agua corre finalmente, ya sea el Amazonas o sobre todo aquí en la costa del Pacífico, y no retenemos, ¿no?, la obra en infraestructura respecto de el agua. Jonathan, un placer como siempre, maestro. Jonathan Cárdenas. Hasta la próxima. Vamos a la pausa y regresamos con el final. No se muevan.